Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy tengo una muy buena noticia que daros. ¿Y cuál es? Que Airmax sigue incorporando artículos de muy alto nivel a su catálogo de Airmax, tanto en carabinas de aire comprimido y no solo eso, sino también en accesorios y complementos, como es en el caso del día de hoy. Efectivamente. ¿Qué os voy a presentar hoy? El trípode. Pero bueno, Alex, si ya nos presentaste uno hace un año y pico, no. Este trípode es nuevo, lo recibí hace escasamente un par de días y tengo que contaros que se va a poner a la venta ya en los próximos días, las próximas semanas, y no para sustituir a este. Van a convivir los dos juntos. Son trípodes ambos muy parecidos, ambos muy resistentes, muy estables, pero tienen algunos pequeños cambios que me gustaría y algunas pequeñas diferencias que me gustaría explicarte. ¿Por qué? Porque no te vas a equivocar, te compres cual te compres, porque ya te digo yo que son dos soportes muy estables para realizar disparos. Sin embargo, hay algunas pequeñas diferencias que creo que sí necesitas saber antes de hacer la compra. Bien, ¿y por dónde comenzamos? Lógicamente por lo más importante, su estructura. Es un trípode que, al igual que el anterior, sigue siendo de fibra de carbono, como siempre digo, fibra de carbono de la buena, de 8 capas, que lo hace muy resistente, y a la vez también un trípode muy ligero para lo tosco y lo grande y el servicio que nos va a prestar. Un trípode que no llega a los 2 kilos. Este trípode de aquí estaba en 1,840 kg aproximadamente. Este no llega a los 2 kilos y es un trípode que es un poquito más tosco que este por sus patas. ¿Por qué? Porque sigue siendo un trípode de 4 secciones, pero en este caso las patas son un poquito más gruesas que este. Para que os hagáis una idea y os lo pueda comparar, su sección máxima tiene un diámetro de la pata de 32 milímetros, este de 36. Ya se nota bastante cuando lo tienes en la mano. ¿Eso significa que este es más estable que este? Bueno, pues en este caso, y si lo queremos solo para disparar, mi respuesta es clara y concisa: sí. Sin embargo, este tiene algunas características que no tiene este, y es el motivo de este vídeo y por el que quiero aclararte y explicártela a ti, ¿no? Para que te compres siempre el trípode que más se adapte a tus necesidades. Bien, uno de los principales cambios, ¿cuál es? Su rótula. Sigue siendo una rótula muy fuerte, rótula de bola, 44 milímetros de bola, sigue siendo exactamente la misma, suficiente, no se nos va a caer ningún rifle de lo alto, independientemente de la posición y del peso. Habéis podido ver vídeos y fotografías mías en el que en este trípode, que entiendo yo que por su estructura es un poquito menos estable que que yo en este trípode he podido poner rifles muy pesados, y aparte de ser muy pesados, lo he lastrado con peso y lo he puesto en cualquier tipo de posición, en horizontal, en vertical, y no hemos tenido nunca ningún tipo de problema en ello, con lo cual son dos rótulas tremendamente fuertes, pero con algunos cambios que sí que quiero explicarte hoy. Este de aquí, bajo mi punto de vista, es un trípode 100% para tiro deportivo o tiro de caza. Este de aquí es un trípode cuya rótula nos va a permitir, lógicamente, también utilizarla para disparar, pero sin embargo nos va a ofrecer algunas posibilidades que este de aquí, que es el nuevo, no nos ofrece. ¿Y cuál es? Pues por ejemplo, su giro panorámico. Este de aquí tiene una rótula, como estáis viendo, os podéis dar cuenta, es un poquito más alta, que nos han metido también los mecanismos para poder hacer ese giro panorámico. Sin embargo, esta rótula nueva no dispone de ese giro panorámico. Sin embargo, sí que dispone de una palometa de fijación que es mucho más cómoda que esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta palometa, en cualquier posición de disparo, nos va a ser mucho más fácil y cómodo el poder ejercer fuerza sobre ella, más que en esta rueda de aquí. Es una rueda que es dentada, que es moleteada, tiene un muy buen tacto, pero bajo mi punto de vista es pequeña para, insisto, para según qué posición poder ejercer fuerza sobre ella.
Entonces, si tú, como es en mi caso, quieres un trípode todoterreno porque quieres también hacer fotografías, quieres hacer vídeos, quieres hacerle fotos a tus rifles y tal, yo te voy a recomendar este trípode porque te va a ofrecer algunas posibilidades que este de aquí no te ofrece. Sin embargo, si tú lo que estás buscando es un trípode 100% para cazar, te importa un pimiento hacer fotos y te importa un pimiento hacer vídeos, entonces creo que este trípode de aquí va a ser el tuyo. En ambos casos, ambos tienen una placa de liberación rápida, tanto para ir arca como para raíl Picatinny. Alex, ¿es necesario acoplarle algún adaptador para Picatinny o es necesario acoplarle algún adaptador para Alca? No, ni en uno ni en otro necesitamos ningún tipo de adaptador. Si ahora tú tienes un rifle con raíl arca, como en este caso, lo puedes acoplar a cualquiera de las dos rótulas. Si en vez de raíl arca tú tienes un conector Picatinny, un raíl Picatinny, lo puedes acoplar también sin necesidad de comprar ningún adaptador para poder usarlo. Eso es algo que tienes que tener muy en cuenta y es muy importante. Bien, y como habéis podido ver, tiene una palanca de liberación rápida que nosotros podemos ajustar la fricción con una llave que ya no incorpora por la parte de abajo. Esto es otra de las cosas que ha cambiado. Aquí tenemos la llave y aquí también la tenemos, pero ha cambiado un poco el alojamiento de la misma. En este caso de aquí es muy fácil sacarla. ¿Qué puede pasar? Que se nos caiga y se nos pierda un movimiento, no la acoplemos bien o lo que sea, se nos caiga y se nos pierda, y cuando la necesitemos en el campo no la tengamos. Entonces, qué mala pata, ¿no? En este caso es diferente, también va imantada, pero tiene un pequeño orificio por el que tenemos que pasar la parte más larga de la llave y la parte más pequeña es la que queda imantada. En este caso, a mí me gusta mucho este sistema. Respecto a las patas muy gruesas, igual que esta un poquito más, muy tosca. Este es un trípode que no es mantequilla. Si tú buscas un trípode que sea ligerito, o sea, ligerito, que sea suavecito para modificar, para manipular, este no te lo compres, ni este ni este, y sobre todo este. Estos son trípodes duros, trípodes que están hechos para que los maltrates, trípodes que están hechos para que te duren toda la vida. Y bueno, y el sistema de manipular las patas es exactamente igual. Aquí tiene una palanca de liberación que una vez que la separamos ya podemos acoplar cualquiera de las posiciones que queramos. Tiene 3 posiciones, como es lógico. Tiene la primera, tiene la segunda de aquí y luego tiene la última, que es la que nos va a permitir, por ejemplo, hacer disparos tumbados. Como estáis escuchando, los clics son muy fuertes, los clics son muy marcados y hacen que este trípode pues, sea una de las plataformas más estables, que no sea una mesa, en las que va a poder disparar. Lo dije en uno de los vídeos que hice hace poco disparando con estos trípodes. Cuando tú quedas con amigos y tienes que llevar mochila, carabina, normalmente te llevas un par de ellas y una mesa y tal, al final optas por llevarte un trípode de estos, porque aunque no sea la plataforma tan precisa como una muy buena mesa, pero al final va a cumplir mucho tu necesidad en cuanto a estabilidad de tu disparo. Bueno, seguimos con las patas. Las ruedas de liberación siguen siendo metálicas, son más gruesas que estas, lógicamente, pero están recubiertas de goma, lo que le hace que para el tacto sea muchísimo más agradable, especialmente cuando estamos utilizando, en caso de que haga muchísimo frío, estamos utilizando guantes gruesos. Y en la parte final tenemos una goma antideslizante que va a hacer que este trípode, en la superficie en la que esté apoyado, no se nos mueva. Pero es que si es que lo vas a poner en tierra o en alguna montaña, también nos incorpora unas patas, unos pinchos de metálicos para que los podamos clavar y dejarlo súper fijo en cualquiera de las superficies que nosotros necesitemos para disparar. Bueno, chicos, pues casi que podemos dar por concluido este pequeño repaso que le hemos dado a este gran trípode, ¿no? Y al final, si tú tienes alguna duda sobre un rifle, sobre un trípode u otro, al final yo, como siempre, respondo: depende. Si tú, el único uso que le vas a dar al trípode va a ser para disparar, poner tu rifle y no vas a poner otra cosa que no sea rifle, yo te voy a recomendar este trípode. Primero, por sus patas, son más robustas, son más gruesas, eso también se nota mucho a la hora de estabilizar nuestros disparos, y por la rótula. Esta rótula es un poco más específica para disparar, ¿vale? Sin embargo, si tú lo que quieres es hacer de tu trípode una plataforma de disparo, pero también vas a hacer vídeos, quieres hacer vídeos, fotos como las que yo suelo hacer con montado del trípode, entonces te voy a recomendar este de aquí, porque además de ser tremendamente estable, la rótula te va a permitir también un poco de más juego en ese sentido. Así que nada, chicos, os recuerdo, este trípode lo vais a tener a la venta muy pronto, lo tendréis a la venta en todos los distribuidores de Air Max repartidos por todo el mundo. Ya sabéis que aquí tenemos al mejor, a Carabinas Monte Virgen. Y nada, chicos, en la caja de comentarios de este vídeo podéis preguntarme si tenéis alguna duda acerca de este trípode, y os recuerdo, este trípode no se descataloga, este trípode va a seguir a la venta, va a estar prácticamente al mismo precio el uno que el otro. Así que nada, chicos, lo dicho, nos vemos muy pronto.